Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy exploraremos una película que ha generado controversia desde su estreno. Conocida como No sin mi hija en España, No me iré sin mi hija en Hispanoamérica, o por su título original en inglés Not Without My Daughter, dirigida por Brian Gilbert y protagonizada por Sally Field. Esta película, basada en hechos reales, nos cuenta la angustiante historia de Betty Mahmoudi, una mujer estadounidense atrapada en Irán junto a su hija, luchando por escapar de un marido que ya no reconoce. La historia es intensa, conmovedora y aterradora. La vemos sufrir bajo un régimen opresivo, enfrentando amenazas constantes y buscando desesperadamente una salida. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cuánto de lo que vimos en pantalla sucedió realmente? ¿Fue una representación fiel o simplemente una visión sesgada? Descubrámoslo juntos. La película No sin mi hija se estrenó en 1991 y fue dirigida por Brian Gilbert. Su protagonista, Sally Field, interpretó a Betty Mahmoudi, la mujer cuya impactante historia real inspiró la película. Alfred Molina encarnó a su esposo, Sayed Bozorg Mahmoudi, conocido como Moody. La película llevó a la gran pantalla un relato desgarrador basado en el libro autobiográfico de Betty Mahmoudi, publicado en 1987 bajo el mismo título. El libro, escrito en colaboración con el periodista William Hoover, se convirtió en un éxito de ventas a nivel mundial. En él, Betty narra en primera persona su angustiosa experiencia tras ser engañada por su esposo iraní, quien la convenció de viajar a Irán junto a su hija Matov con la promesa de que sería solo una breve visita. Sin embargo, al llegar al país, Betty descubrió que no regresarían a Estados Unidos. Su esposo tenía la intención de quedarse en Irán de manera permanente y someterlas a las estrictas leyes islámicas. La historia de Betty estremeció al mundo y el libro fue ampliamente aclamado, aunque no estuvo exento de polémica. Para muchos occidentales, su testimonio reforzó la percepción de Irán como un país opresivo y peligroso para las mujeres. Sin embargo, en Irán, tanto el libro como la película fueron duramente criticados, argumentando que ofrecían una visión distorsionada y exagerada de la cultura iraní, presentándola de manera unilateral como cruel y represiva. El impacto de la película fue significativo, pues contribuyó a un aumento de la desconfianza y el miedo hacia Irán, especialmente en una época en la que las relaciones entre Estados Unidos y el país persa ya estaban profundamente deterioradas. Pero para entender el contexto en el que se desarrolla esta historia, es importante conocer la situación política y social de Irán en la década de 1980. En 1979, Irán atravesó un cambio radical con la revolución islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Este movimiento derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca que había gobernado el país con una fuerte influencia occidental, promoviendo la modernización y la industrialización. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por la represión política, la corrupción y el descontento de amplios sectores de la sociedad. La llegada de Khomeini al poder significó una transformación total del país. Irán se convirtió en una república islámica, estableciendo un gobierno teocrático basado en la Sharia. Esto tuvo un impacto drástico en la vida de los iraníes, pero especialmente en la de las mujeres, quienes vieron como muchos de sus derechos eran restringidos o eliminados. Entre las principales imposiciones para las mujeres en los años 80 estaban: uso obligatorio del hijab. Todas las mujeres iraníes y extranjeras debían cubrirse su cabello y vestir ropa holgada que ocultara su figura.
También la restricción de derechos legales. Las mujeres necesitaban la autorización de un hombre, ya sea padre, esposo o tutor, para viajar, estudiar o trabajar. La custodia de los hijos. En caso de divorcio, la ley otorgaba automáticamente la custodia de los hijos al padre. Y también la prohibición de salir del país sin permiso. Una mujer casada no podía abandonar Irán sin la autorización por escrito de su esposo. Este último punto es clave en la historia de Betty. Al viajar con su esposo y su hija a Irán, quedó atrapada en un país donde las leyes la colocaban en una posición de total vulnerabilidad. No podía regresar a Estados Unidos por su cuenta y, lo más aterrador, corría el riesgo de perder la custodia de su hija si intentaba escapar. La Revolución Islámica no solo transformó la vida de las mujeres, sino que también tuvo un impacto en las relaciones internacionales de Irán. En noviembre de 1979, apenas meses después de la llegada de Jomeini al poder, un grupo de estudiantes islamitas asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando como rehenes a 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. Este evento, conocido como la crisis de los rehenes, provocó la ruptura total de relaciones entre Irán y Estados Unidos y generó una imagen negativa del país a nivel mundial. Además, entre 1980 y 1988, Irán estuvo envuelto en una devastadora guerra contra Irak, liderado en ese entonces por Saddam Hussein. Durante este conflicto, el país atravesó una crisis humanitaria y económica, lo que contribuyó a un ambiente aún más tenso y hostil para los extranjeros dentro de sus fronteras. Dentro de este complejo contexto político y social es donde se desarrolla la historia de Betty Mahmoudi. Su lucha por escapar de Irán y llevarse a su hija consigo es presentada por la película como una batalla contra un sistema implacable y una cultura que no le daba margen de acción. ¿Pero fue realmente así? En la siguiente sección analizaremos cómo la película dramatizó esta historia y qué elementos fueron modificados para aumentar la tensión narrativa. La película No soy mi hija comienza en los Estados Unidos en 1984, donde Betty Mahmoudi lleva una vida aparentemente normal junto a su esposo Modi, un médico iraní que ha construido su carrera en Michigan. Aunque su relación tiene tensiones, Modi parece ser un hombre cariñoso con su hija Matov, de 4 años en ese momento, y convence a Betty de viajar con él a Irán para visitar a su familia durante unas vacaciones. Desde el inicio, la película establece una atmósfera de suspenso. Betty tiene dudas sobre el viaje, pero accede con la condición de que regresarán en 2 semanas. Sin embargo, al llegar a Teherán, la capital de Irán, la realidad es muy diferente a lo que Modi le había prometido. La ciudad está llena de carteles con imágenes del Ayatolá Jomeini y soldados armados patrullan las calles. La familia de Modi los recibe con entusiasmo, pero Betty pronto nota que las mujeres tienen un rol muy sumiso y que su esposo comienza a actuar de manera diferente, siendo más autoritario y violento. Los días pasan y Betty comienza a notar señales inquietantes. Modi, quien en Estados Unidos parecía ser un hombre occidentalizado, se transforma en alguien completamente distinto. Adopta una mentalidad tradicionalista, exige que Betty use el chador y la trata con creciente agresividad. Finalmente, él le revela la verdad. No volverán a Estados Unidos. Betty reacciona con desesperación y enojo, pero pronto se da cuenta de que está atrapada. Sin el permiso de Modi no puede salir del país. La situación es grave cuando Modi se vuelve más violento y posesivo, llegando a golpearla en varias ocasiones.
Betty intenta contactar con la embajada estadounidense, pero descubre que no puede ayudarla porque está legalmente casada con un ciudadano iraní y su hija es considerada iraní por nacimiento. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando Modi intenta manipular a Betty para que acepte su vida en Irán. En una escena aterradora, él finge arrepentimiento y le promete que si se comporta como una buena esposa, podría dejarla salir con su hija en el futuro. Betty, desesperada, finge aceptar su destino, mientras en secreto busca una forma de escapar. A lo largo de la película, Betty intenta varias veces huir con Matov, pero cada intento es frustrado por la estricta vigilancia de Modi y su familia. La desesperación crece cuando se da cuenta de que no solo está atrapada en Irán, sino que también corre el riesgo de perder a su hija para siempre si Modi decide separarlas. Finalmente, con la ayuda de algunos iraníes que simpatizan con su situación, Betty entra en contacto con una red clandestina de personas que ayudan a extranjeros a escapar. Aquí es donde la película se convierte en un thriller de supervivencia. Cada movimiento de Betty está lleno de tensión, pues sabe que si la descubren, las consecuencias pueden ser fatales. El clímax ocurre cuando Betty y Matov logran escapar en medio de la noche, viajando a través de la frontera con Turquía en condiciones extremas. La escena muestra a Betty caminando con el miedo constante de ser capturada. Finalmente, después de una odisea angustiante, llegan a un país seguro y logran contactar con la embajada estadounidense asegurando su regreso a casa. La película enfatiza constantemente la sensación de encierro, desesperación y peligro que enfrenta Betty, pero ¿fue realmente así en la vida real? La película No sin mi hija presenta la historia de Betty Mahmoudi como un drama de supervivencia extrema en un país hostil. Sin embargo, como muchas películas basadas en hechos reales, se tomaron varias licencias cinematográficas para aumentar la tensión y el impacto emocional. A continuación, analizaremos 10 diferencias clave entre la película y la vida real. Número 1. En la película, Modi le dice a Betty que el viaje a Irán será solo por 2 semanas, pero al llegar le revela que nunca regresarán. Se muestra como un hombre que tenía todo planeado desde el inicio. Sin embargo, en la realidad no está claro si Modi había planeado quedarse en Irán desde el principio o si tomó la decisión después de llegar. Betty ha dicho en entrevistas que cree que su esposo inicialmente tenía la intención de regresar, pero que cambió de opinión una vez en Irán debido a la presión de su familia y el contexto político. Número 2. En la película, Modi cambia drásticamente su comportamiento apenas llegan a Irán. Pasa de ser un esposo amoroso en Estados Unidos a un hombre frío, controlador y abusivo. Según el testimonio de Betty, Modi comenzó a cambiar su comportamiento incluso antes de viajar a Irán. Aunque en Estados Unidos aún mantenía ciertas actitudes occidentales, con el tiempo se volvió más estricto en sus creencias y comenzó a adoptar algunas costumbres iraníes. El cambio definitivo ocurrió cuando llegaron a Irán, donde Modi se transformó completamente, influenciado por su familia y el entorno cultural y político del país. Número 3. En la película, Modi golpea a Betty en varias ocasiones y la amenaza con matarla si intenta escapar. En la realidad, Betty mencionó que Modi la agredió físicamente en al menos 2 ocasiones, pero no de manera tan frecuente como se muestra en la película. También dijo que él era más controlador y manipulador que violento. Violento físicamente. Número 4. En la película, la familia de Modi apoya totalmente su comportamiento y vigila a Betty, impidiéndole salir sola a hablar con otras personas.
En la vida real, esto fue cierto. Betty no podía salir sola libremente en Irán, pero sí logró hacerlo en algunas ocasiones de forma escondida. Según su testimonio, al principio siempre estaba acompañada por un miembro de la familia de Modi, especialmente su suegra o cuñados, quienes la vigilaban de cerca. Sin embargo, con el tiempo hubo momentos en los que pudo salir sin tanta supervisión, lo que le permitió entrar en contacto con personas que más adelante la ayudarían a escapar. Número 5. En la película, la familia de Modi obliga a Betty a cocinar, limpiar y vivir en condiciones precarias, tratándola como una sirvienta. En la realidad, aunque Betty vivía bajo muchas restricciones, no fue tratada como una esclava. Tenía un rol dentro de la casa como cualquier mujer iraní en esa época, pero no fue obligada a hacer trabajos forzosos. Número 6. En la película, Betty va a la embajada de Estados Unidos en Irán buscando ayuda, pero los diplomáticos le dicen que no pueden hacer nada porque está casada con un ciudadano iraní. En la realidad, esto es cierto. Betty intentó buscar ayuda diplomática, pero debido a las leyes iraníes no podía salir del país sin el permiso de su esposo. Número 7. En la película, Modi trata de manipular a Mahtov para que acepte la vida en Irán. En la realidad, Modi sí intentó convencer a Mahtov de quedarse en Irán, pero no de una forma tan agresiva como se muestra en la película. Betty aseguró que su hija nunca estuvo completamente manipulada por su padre, aunque sí hubo intentos de influencia. Número 8. En la película, Betty y Mahtov cruzan la frontera a pie bajo condiciones extremas, caminando durante horas antes de llegar a Turquía. En la realidad, el escape fue peligroso, pero Betty y Mahtov viajaron escondidas con la ayuda de una red clandestina y lograron cruzar la frontera a pie y en vehículos sin necesidad de una caminata extrema. Número 9. En la película se insinúa que Modi podría intentar recuperar a Mahtov tras su regreso a Estados Unidos. En la realidad, Modi trató de contactar con su hija después de que Betty y Mahtov escaparan, pero nunca intentó secuestrarla ni recuperarla por la fuerza. Sin embargo, Mahtov ha vivido con el temor de que su padre intente encontrarla. Número 10. En la película, Irán es retratado como un lugar hostil donde todos apoyan la opresión y la violencia. En realidad, aunque las leyes en Irán eran estrictas, no todas las personas eran extremistas. De hecho, Betty recibió ayuda de iraníes que arriesgaron su vida para ayudarla a escapar. Betty Mahmoudi nació en 1945 en Alma, Michigan, Estados Unidos. Antes de conocer a Modi, llevaba una vida tranquila en su país y ya había estado casada anteriormente, aunque ese matrimonio terminó en divorcio. En 1974, cuando tenía 29 años, conoció a Sayed Bozorg Modi Mahmoudi, un médico iraní que trabajaba en Estados Unidos. Modi era 15 años mayor que ella y parecía ser un hombre educado, carismático y amable. Después de salir por un tiempo, se casaron y tuvieron a su única hija, Mahtov, en 1979. Durante los primeros años, su matrimonio pareció funcionar muy bien. Vivían en Michigan, donde Modi ejercía como médico anestesiólogo. Sin embargo, con el tiempo Modi comenzó a cambiar. Tras la Revolución Islámica en 1979 en Irán, se volvió cada vez más nacionalista y resentía la forma en que Occidente trataba a su país de origen. En 1984, Modi convenció a Betty de viajar con Mahtov a Irán para visitar a su familia. Le aseguró que solo sería por 2 semanas y que luego regresarían a casa.
Betty dudó, pero finalmente aceptó porque no quería que su hija creciera sin conocer la cultura de su padre. Una vez en Irán, las cosas cambiaron drásticamente. Modi le dijo que no volverían a Estados Unidos y que ahora vivirían en Irán permanentemente. Betty quedó atrapada en un país con leyes que favorecían a los hombres y restringían severamente los derechos de las mujeres. Según las leyes iraníes, Mahtob era considerada ciudadana iraní y no podía salir del país sin el permiso de su padre. Betty intentó resistirse, pero Modi se volvió más controlador y agresivo. La obligó a usar el chador y la sometió a un régimen de vida completamente diferente a la que tenían en Estados Unidos. A pesar de estar vigilada, Betty logró contactar con algunas personas que simpatizaban con su situación y que la ayudaron a planear su escape. Tras 18 meses de encierro, finalmente logró huir con Mahtob a través de la frontera con Turquía en 1986. Fue un viaje extremadamente peligroso, ya que si las descubrían, Betty corría el riesgo de ser ejecutada y Mahtob habría quedado bajo la custodia de Modi. Con la ayuda de una red clandestina, caminaron durante varios días a través de montañas nevadas y lograron llegar a Ankara, Turquía. Desde allí pudieron contactar con la embajada estadounidense y finalmente regresar a Estados Unidos. Después de su escape, Betty escribió el libro Not Without My Daughter en 1987, junto al periodista William Hoover. El libro se convirtió en un éxito mundial y fue traducido a varios idiomas. En 1991 se estrenó la película basada en su historia, protagonizada por Sally Field. Sin embargo, la historia de Betty no terminó ahí. Durante años vivió con el miedo de que Modi intentara recuperar a Mahtob. De hecho, él intentó contactar con su hija varias veces, pero Mahtob nunca quiso verlo de nuevo. En 2015, Mahtob publicó su propio libro, My Name is Mahtob, donde contó su versión de la historia y reveló que aún vivía con el temor de que su padre pudiera encontrarla. A pesar de todo, Betty Mahmoudi nunca volvió a casarse ni cambió su apellido. Muchas personas se han preguntado por qué sigue usando el apellido de su esposo si sufrió tanto con él. La razón principal es que quería compartir el mismo apellido que su hija para evitar problemas legales y de identidad. Además, su apellido se convirtió en parte de su historia y en un símbolo de su lucha. Modi nunca fue extraditado ni enfrentó cargos en Estados Unidos. Pasó el resto de su vida en Irán, donde murió en 2009. Nunca volvió a ver a su hija. Betty, por su parte, dedicó su vida a ayudar a mujeres en situaciones similares. Fundó la organización One World for Children, que brinda apoyo a mujeres y niños que han sido víctimas de secuestros parentales internacionales. Hoy en día, Betty Mahmoudi sigue viviendo en Estados Unidos, aunque ha mantenido un perfil bajo en los últimos años. Su historia sigue siendo una de las más impactantes sobre el conflicto entre el mundo occidental y las sociedades con leyes restrictivas para las mujeres. Aunque su relato ha sido criticado por algunos por mostrar una visión parcial de Irán, no hay duda de que su lucha por recuperar su libertad dejó una marca en la historia. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado descubriendo la verdad detrás de No sin mi hija. Aunque la película nos mostró un relato de supervivencia y lucha en un entorno hostil, a día de hoy sigue generando debate. Para algunos es un reflejo de la opresión que muchas mujeres han vivido en regímenes autoritarios. Para otros es una visión parcial que no representa con precisión la realidad de Irán en aquella época. Sea como sea, lo cierto es que la historia de Betty dejó una marca en la cultura popular y sigue siendo
una referencia cuando se habla de secuestros parentales y derechos de las mujeres en países islámicos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la película hizo justicia a la historia real o crees que exageró demasiado los hechos? Déjame tu comentario, regálame un me gusta y si quieres y puedes, suscríbete al canal para más videos donde analizamos la verdad detrás de las películas basadas en hechos reales. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.